Hola Juan, ¿volviste? Acá estoy, amigos, preparado para una nueva columna. Simplemente dígame si se escucha bien por la cantidad de cortes que hubo, no solamente de luz, Sí. sino de internet en este rato. Se escucha ¿Se bien, escucha bien? Juan, se Bueno, ve bien, así que aprovechemos este espectacular. envión de buena suerte. Buenísimo, y hablemos de recomendaciones documentales para muchos cuando vuelva la luz puedan engancharse y desconectarse un poco de este calor y de este momento un poco complicado. Vamos a arrancar por noticias del mundo documental, lo mencionó Clemen en el arranque. Ayer nos enteramos de la muerte de Robert Durst y quizás muchos de ustedes no les suene este nombre, pero muchos otros sí, si es que vieron una serie documental del año 2015 que en estos momentos se puede buscar en HBO Max y se llama The Jinx, también se traduce como La Maldición, y habla de la vida y ahora muerte de Robert Durst, porque él es el protagonista de este True Crime, una historia sobre un tipo que viene de una familia de guita en Nueva York, que viene de los bienes raíces, y es un tipo raro, un tipo distinto, medio un outsider que a lo largo de su vida terminó involucrado en distintos asesinatos como sospechoso de estos asesinatos, y en esta historia el director es clave, se llama Andrew Jarecki, y Andrew Jarecki se puso a investigar mucho sobre esta historia, sobre este tipo dentro de Nueva York, y termina siendo una película de ficción que protagonizó Ryan Gosling, que en la época de ISAT quizás ustedes en algún momento en el catálogo engancharon con Ryan Gosling y ahora no me sale el nombre de la actriz, la de Spider-Man, Mary Jane, Kristen Dunst. Ahí va. Esa es la pareja protagonista. Y la cuestión es que Andrew Jarecki cuenta una de estas historias, uno de estos casos policiales donde Robert Durst es sospechoso, y esa película llega a ojos y oídos de este tipo que estaba en Cana y decide darle una entrevista a Jarecki para decirle que esa no es la historia que él cree conveniente, que no es la historia real y que quiere contarle su historia. Entonces a partir de ahí comienza una entrevista donde Jarecki a lo largo de 6 capítulos, pero sobre todo en los primeros 4, va a recorrer un poco la historia del tipo, su historia familiar, su vínculo con sus padres, esta historia vinculada a la guita, sus historias de amor, su romance, su matrimonio y la desaparición de esta primera mujer, la que es su esposa, que es la que encadena después este suceso de distintos asesinatos y de casos policiales sin resolver hasta que tengan esta entrevista y algo suceda. La cuestión es que Robert Durst el año pasado fue condenado a cadena perpetua en septiembre y a los pocos días de que se confirme esa cadena perpetua se contagió de COVID, estuvo internado y ayer nos enteramos de su muerte, pero les puedo asegurar que contándole todo esto que estoy diciendo, perdón, si todavía no vieron The Jinx, les puedo recomendar que vayan corriendo a buscarla porque se van a encontrar una historia impresionante. Sí, hay algo que a mí me pareció que generó The Jinx, y es que deja la vara tan alta que después agarrás un documental Sí. sobre crímenes verdaderos y si no está a la altura de The Jinx, a veces lo sentís malo. Me ha pasado con alguno que no llega a una resolución, no tiene alguna instancia al nivel de las de The Jinx, que es muy poco común lo que pasa en ese documental, que después decís, che, no está tan bueno. Y quizás viste algo que era un 8 puntos, pero The Jinx para mí es un 9 puntos, un 10 puntos tranquilamente. Es de lo mejor que se hizo y en realidad coincido con vos, Juan, en que es lo mejor que se hizo a nivel de este género True Crime. Es verdad que es poco común, es verdad que es complicado encontrar una historia tan redonda por cómo se van narrando los distintos acontecimientos. Es moderno la manera de contarlo, desde el lenguaje, desde la música. Están muy bien contados. Andrew Jarecki es un director que además hizo ficción, hizo el documental de Metallica, Some Kind of Monster, que también lo pueden encontrar en Netflix. Es perfecto, la verdad. El documental maneja algunos recursos de animación también para contar parte de las historias que están buenísimas, y tiene tantos condimentos la historia de cómo fue él atrapado sobre el final de su historia, qué es lo que sucede en esta entrevista con el director, un montón de cosas que ya contarles más sí sería empezar a spoilear, pero que después de tantos años les puedo recomendar que si alguna vez se engancharon con alguna historia con una buena premisa, pero como dice Clemen, después se les empezó a caer porque son series muy largas, de 15 capítulos, Sí. que no sabes si van a tener resolución o no, esta en 6 capítulos encuentra una historia policial impresionante y que no cambia nada, insisto, el hecho de que ayer haya fallecido su protagonista. Déjame agregar algo de Some Kind of Monster, porque la volví
volví a ver hace poquito, este documental que mencionaste de Metallica, y una cosa era verla en ese momento, cuando estábamos descubriendo esa otra faceta de Metallica, que es la que se muestra en el documental, y otra cosa es verlo 20 años después. La verdad es que muchas cosas se resignificaron, otras se solidificaron y terminó convirtiéndose en un documental que para mí envejeció muy bien. Está mucho mejor verlo hoy que verlo en el momento en el que salió. Lo recomiendo porque sobre todo tiene algunas escenas que con el tiempo se agrandaron y se agigantaron y otras que ya sabiendo cómo son, chocan un poquito menos. Para mí está muy bien. Es un documental que envejeció bien. Qué bueno, y está para ver en Netflix, así que ahí hay otra propuesta que sale de la primera, y todavía ni nos metimos con las recomendaciones de este año o de finales del 2021, pero ahí ya tienen un True Crime muy bueno en HBO Max, y el documental sobre ese momento tan puntual de Metallica en el medio de una posible separación, se llama Some Kind of Monster, y también está buenísimo para que lo busquen en Netflix. Ahora sí vamos a meternos con las recomendaciones. Adelantamos hace un ratito, primero vamos a hablar de David Fincher, de este director que tiene un contrato con Netflix. Yo no sé cuántos recuerdan, porque parece que fue hace un montón y no fue hace tanto, que estrenó en Netflix una película muy larga en blanco y negro que se llamó Mank, protagonizada por Gary Oldman, y que contaba la historia de Mankiewicz, este guionista de Ciudadano Kane, la película de Orson Welles, una película que tuvo críticas dispares, que llegó a los Oscars obviamente con muchísimas nominaciones, y que también venía un poco con este movimiento de cinearte, de un laburo visual tremendo, del blanco y negro, de la luz. No sé si la viste en su momento, Clemen. Yo la vi, la verdad me aburrí bastante. Dicho esto, David Fincher me parece un capo total, pero esa película particularmente a mí no me gustó tanto. Exacto. Bueno, David Fincher a mí también me parece un capo y también ha tocado algunas patas en el mundo documental, y en este caso es difícil definirlo simplemente como un documental, aunque aparezca en esta solapa dentro de Netflix, pero esta serie documental se llama Voir, en francés Voir, B corta O y latina R, que significa ver, y habla justamente del cine, habla del séptimo arte, habla de cómo afecta culturalmente el cine en nuestras vidas, y está contado a través de las narraciones de distintos críticos cinematográficos y de personas que surgen de las redes pero que tienen un vínculo con el cine muy grande, y a lo largo de capítulos muy cortitos que duran no más de 23 minutos, creo que el máximo dura 23 minutos, vas recorriendo la historia personal de distintas voces con alguna película, con algún momento del cine, y ese primer encuentro, cuando entraron a un cine, cuando se sentaron frente a una pantalla gigante y vieron por primera vez una película como por ejemplo Tiburón, en el año 75, contado en la voz de Sasha Stone, donde esta directora se sienta y cuenta ese verano caluroso, donde con la hermana eran chicas, la vieja no tenía mucha guita, y sacando una entrada para la primera función, se quedaban todo el día del cine en continuado, y que ya terminaban viendo en un verano 40 veces Tiburón, con 40 lecturas distintas de la película, y con la posibilidad de ver no simplemente qué le pasaba a ellas con la película, sino también qué le pasaba al colectivo, o sea, la influencia del cine para uno y para un grupo, todos juntos, cómo evoluciona a partir de una película el lenguaje, cómo todos quieren actuar o hablar o leer tal libro o escuchar tal canción, algo que creo que todos nos atravesó en algún momento el cine, y que por eso está bueno recomendar esta serie. Con respecto a esto que decís, está buenísimo que mencionas Tiburón, porque Tiburón ese verano lo que genera es, obviamente cambia la industria del cine para siempre, porque es con Tiburón y después con Star Wars que se inaugura ese concepto de blockbuster, pero también en esa época el blockbuster podía ser una película con una calidad suprema, porque estás hablando de Tiburón, una película que fue muy popular, pero al día de hoy está considerada una de las grandes películas de todos los tiempos. Sin dudas, y ese trabajo de Spielberg, de alguna manera en el documental te lo muestra como no contaminado con todo lo que sería una mirada más crítica hoy por parte de las redes, por parte de internet. En un momento se pregunta esta crítica ¿qué tipo de lectura tendría hoy una película como Tiburón? ¿Entendés? ¿Cómo sería vista por el gran público? Y en realidad cuenta que ese amor, esa primera vez, ese encuentro con Tiburón, se tenía que dar en ese momento, en un momento donde además el contexto social para Estados Unidos era raro, estaba
Watergate en el medio, había una cuestión política muy grande, Tiburón llegaba como esta especie de amenaza también desde la paranoia de lo individual y lo colectivo. La verdad que me gustó mucho porque no solamente recorre esta película, sino que después se mete en la relación de Lawrence de Arabia, por ejemplo, y su protagonista, y si a este crítico le gusta la película pero no le gusta el actor principal, cómo se relaciona con la película. Después aparecen películas coreanas como una trilogía muy buena que se llama Sympathy for Lady Vengeance, que también está contada a partir de el vínculo de un crítico. Hay un capítulo dedicado a la animación. Me gustó mucho. La verdad es una experiencia para el que le gusta el cine distinta, porque todo esto está narrado en off, con imágenes ficcionadas, ¿no? Con esta mujer que está contando la historia como si fuese una niña entrando al cine en Estados Unidos en ese verano del 75, pero les recomiendo que vayan a vivir esa experiencia. Se estrenó en diciembre del año pasado. La verdad que no había podido verlo y está a la mano de Fincher, obviamente, se nota muchísimo en cada una de las decisiones artísticas que tiene cada corto. Está buenísimo eso porque cada uno tiene su época, cada uno tiene su momento histórico, pero están esas películas que te cambian la cabeza, te dejan en un estado, digo, más allá de si ves una película que está buena, hay unas que tienen algo más, y ese algo más después Sí, claro. terminan cambiando el lenguaje del cine, terminan cambiando una manera de hacer películas. Para mi generación eso es Tarantino. Sin duda, con Perros de la Calle y con Pulp Sin Fiction duda. después, es lo que genera una oleada de un montón de películas que tienen un montón de cuestiones que después algunos se lo pueden atribuir obviamente a directores que estaban antes de Tarantino, porque Tarantino tampoco es el inventor de nada, pero es un tipo que logra resignificar un montón de cosas después. Pero esa sensación de que una película te cambie la manera de ver el cine, te cambie la manera de entenderlo, te cambie tu propia vida, es maravillosa, es inigualable. Y películas que les hayan cambiado, no digamos la manera de ver el cine, sino que te hayan tocado de tal manera, sobre todo de chiquito, que saliste distinto. Mira, a mí no era chiquito, ya tenía 17 años, pero Pulp Fiction es la que más recuerdo siempre. ¿Qué te marcó? Pero sin dudas, sin dudas. Después de chico yo soy más de una época que había grandes películas, pero también, no sé, era varón en los 80 en colegio de varones. O sea, a mí las películas que más me gustaba ver cuando eran chicos incluían a un chabón solo matando a 200 millones de personas. Digo, yo soy del cine de Stallone. Pero Claro, lo que está. pienso a nivel calidad, obviamente es eso, es Pulp Fiction. Pero sí que el entretenimiento masivo cuando yo era niño sea ET. Sí. O Los Goonies, son películas que quedaron para siempre. Una película que para mí a mí me marcó, y ya les paso a ustedes también, es Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, y esa sensación de verla, en el momento correcto de verla, en el cual dejás de ser niño y pasás a ser adolescente. No sé, ustedes, Juan y Sí. Emi, ¿no? Así no nos pisamos, digo, con este sumo horrible. Ok, perdón, voy rápido, Emi. Yo no recuerdo haberla visto en cine, la verdad, pero para mí la película que me marca un antes y un después es Volver al Futuro, de Claro. CMX, sin ninguna duda, generacionalmente. Después lo que marcaba Clemen con respecto a esa etapa de Tarantino, para mí tiene una continuación, no por el género, no por la temática, pero sé que hay una generación, por ejemplo, atravesada por Matrix. Claro. Lo que pasó de Matrix en adelante con la ciencia ficción, con esta idea de involucrar también filosofía dentro de la ciencia ficción. Hoy se acaba de estrenar una película de Matrix que parece que es medio una burla y es medio una cosa bizarra, no tan bien hecha. Pero recuerden también lo que le pasó a mucha gente, lo que decíamos antes, desde el lenguaje, la ropa, la música, a partir de estrenos como ese de Matrix. Yo recuerdo una que no sé si había más cosa emocional, familiar y demás, pero cuando se estrenó Gremlins, a mí me marcó muchísimo, pero quizás no era la lectura que se esperaba, digamos, vos decís un autor, un guionista, un director, Sí. tiene una búsqueda. Bueno, a mí me pegó por el lado de cómo hay que cuidar a las mascotas. Y está bien. Esa salí obsesionada con eso, que bueno, pensaba que si bañaba a mi perro después de las 12 se iba a transformar en otra cosa, pero me acuerdo que entré de una manera y salí de otra y un toque angustiado. Gremlins igual la dirigió un gran director que era Joe Dante. Hay un dato que es, ya que estamos en un día de un dato, es el mismo set, el pueblo de Gremlins es el mismo pueblo de Volver al Futuro y se usó en 8.000 películas desde la década del 40, es No la sabía. misma locación. Dicho esto, también hay una cosa que yo espero del cine, y ya vamos con el último documento, Juan, pero es No hay apuro. que te despierte ganas de conocer otros directores, que te despierte ganas de ir para atrás y entender cómo ese director llegó a esa película que a vos te gustó tanto y que te, no sé, que te lleve a
ver otras películas que digas, mirá qué bueno está esto, que yo, y ahí ya me pongo, si querés, en viejo choto, pero yo creo que hoy no pasa con los grandes tanques. Hoy los grandes tanques, con lo único que te conectan es con el tanque anterior. Y a mí lo que me gustaba de cierta generación era que si vos veías en el cine Buenos Muchachos de Scorsese, trates de entender por qué Scorsese llegó a eso. Y si leías una entrevista a Scorsese, él mismo se iba a encargar de que vos lo sepas. Pero bueno, en esa época también había una franquicia de la NBA que se estaba formando, Juan. Y lo perdimos a Juan, decime que no. Decime que no porque... Torta, no sé si me están escuchando. O si vuelve... Ahí se te cortó, y ahí volviste. A ver. Bueno, a ver, intento avanzar sobre esto. La segunda recomendación de hoy tiene que ver con un documental deportivo, como decía Clemen, de la NBA. Nos vamos a ir a Star Plus para conocer una historia que a mí me encanta, porque me lleva al Juan de los 12 años, el fan de la NBA, ahora con este resurgimiento tan grande que tuvo la NBA en los últimos años, con las grandes figuras, con los LeBron James, con los Westbrook y todos los demás. En este caso nos vamos a ir, para mí, a una era dorada que no tiene que ver con los Bulls, sino que tiene que ver con... ¿Se escucha? ¿Me confirman perfecto ahí? Todo, Juan, perfecto todo. Ok. No tiene que ver con los Bulls, sino que tiene que ver con un equipo que a mí me enamoró desde el día 1, me enamoró su remera, me enamoró el diseño de su logo, me enamoró su nombre, me enamoró cómo aparecía en La Magia de la NBA, aquel programa con Adrián Paenza, y tiene un documental que cuenta su historia de principio a fin, te diría, pero de principio al fin de una época por lo menos, y se trata de un documental que se llama This Magic Moment y cuenta la historia de los Orlando Magic, un equipo de la NBA, un equipo de los más jóvenes de los que se sumó a la NBA en los últimos años de la década del 80 y donde aparece... Para contarlo por distintas partes, arrancaría por la llegada de esta franquicia dentro del estado de Florida, donde hay ciudades como Miami, por ejemplo, que también se sumaba a la NBA, pero Orlando, para el que no sepa, es el lugar donde quedan los parques de Disney, y la verdad que parecía que fuera de la atracción para el turismo dentro de los parques de juegos y un equipo de fútbol americano que había en Orlando, no podía haber nada más, pero hay un tipo que va con la visión de armar un equipo de básquet, un equipo de la NBA, y así es como surge los Orlando Magic, un equipo que pierde muchos partidos, que están las imágenes de los primeros drafts, cuando aparecen los primeros jugadores y son pibes que salen de la universidad y no saben dónde van a ir a jugar porque no conocen el equipo está montado sobre el show de su mascota, sus bailarinas, una especie de desfile, de parade que arman ahí con mucho show, y una ciudad nueva que tiene como todo por hacer, pero que de básquet y de profesionalismo dentro de poco, como hacer un salto en el tiempo, no de tantos años, a Orlando a principio de la década de... Juan, escuchame un segundo. Juan, escuchame un segundo, pues se está cortando el Zoom. Hagamos una cosa, probemos apagando la cámara, a ver si ahí... Dale. Creo que es una solución medio... Pero bueno, es la que hacíamos durante todo 2020. A ver si ahí se te escucha un poquito más claro, porque se te fue un poquito. Mejor. Y ahí yo te escucho mejor, por ahora te escucho mejor. Bueno, perdón, voy a retomar, ayúdame Clemen, porque vos viste el docu, de hecho me lo recomendaste vos, sí. Así que no sé dónde me quedé, pero estábamos hablando de los Orlando Magic, sí. de esta nueva franquicia que en algún momento empieza como un equipo muy amateur, muy precario, pero que tiene un antes y un después cuando le llega la posibilidad en un draft, en este concurso donde jugadores de las universidades llegan a los equipos profesionales, de terminar primero en el sorteo, eso significa elegir primero a la figura dentro del básquet universitario, y ahí los Orlando Magic dan ni más ni menos que con un pibito gigantesco que ya triunfaba en el básquetbol universitario y se llama Shaquille O'Neal, y a partir de ahí obviamente la historia cambia para siempre, porque Shaquille llega hablando para obviamente triunfar y para ser impresionante desde su juego, un juego físico pero también muy atlético. Uno, sí. El que imagina a Shaquille en los últimos años piensa en ese grandote debajo del aro, pero era un tipo que corría, que saltaba, que bloqueaba, era increíble lo que hacía, y muy muy pibito obviamente, recién salido de la universidad o terminando antes la universidad para jugar en la NBA. Pero el dato curioso
es que al año de Shaquille, obviamente, de jugar muy bien, pero de que le falta un equipo que complemente con ciertos jugadores, porque ellos iban cubriendo por puesto y no definían el equipo integralmente, llega un nuevo draft, llega un nuevo concurso y los Orlando Magic tienen un milagro entre manos, que es otra vez le sale la posibilidad de elegir primeros al jugador del básquetbol universitario. Eso no sucede nunca o casi nunca. Y a partir de ahí, los Orlando Magic tienen la posibilidad de eligen a Chris Webber, un jugador muy importante dentro del básquet universitario, pero hacen un cambio por otro jugador que es Penny Hardaway, el uno de los Orlando Magic, y de alguna manera conforman esa dupla imbatible en su momento, que eran Shaquille O'Neal y Penny Hardaway. Una historia que yo no conocía es que Shaquille hace una película con Nick Nolte que se llama Blue Chips, que la hemos mencionado en columna de Germán Beder. Es de William Friedkin. En Orlando. Es de William Friedkin la película, es de un gran director de los 70. Exactamente. Exacto, es de ese director. Cuenta la película que que el director justamente los dejaba jugar al básquet, no estaban coreografiando escenas, sino que simplemente jugaban. Y en esa película yo no sabía que uno de los jugadores universitarios que llamaron para actuar en la película era Penny Hardaway, y Shaquille ya desde ese rodaje se dio cuenta de que tenía que jugar con este pibe, de que este pibe era el que lo iba a asistir siempre, era el que lo iba a hacer jugar mejor. Entonces fue él también el que levantó el teléfono y le dijo a los Orlando Magic: te tocó otra vez ser primero, elegilo a este, o conseguí este jugador para que juegue conmigo. Y efectivamente lo que armaron fue una dupla increíble, una dupla que después se iba a dar entre Shaquille y Kobe Bryant más adelante en Los Ángeles Lakers, pero que originalmente también se dio entre Shaquille y Penny Hardaway, pero con una historia que es justamente la que cuenta el documental, que es un momento de mucho crecimiento para el equipo, de muchísimo talento individual y colectivo, pero también ese talento individual generó muchísimos conflictos de ego, muchísima pelea dentro de este equipo y dentro de esta dupla, que terminó con el equipo llegando a una final de NBA contra Houston y perdiendo 3 llaves dentro de estos playoffs o de estos torneos, perdiendo directamente 4-0 cada uno de esos torneos. Entonces, la historia que tiene para contar es la de un equipo con muchísima gloria, pero sin ningún título. Entonces, eso también es muy interesante dentro del documental, que es ver un equipo que juega bárbaro, que tiene talentosos como nadie, pero que no le está yendo bien con las cosas. Para mí está buenísimo. El documental tiene eso que suelen tener esas historias de qué habría pasado si, porque de hecho arranca el documental con Shaquille O'Neal en la pileta, junto a Anthony Hardaway en la pileta, y Shaquille O'Neal, Hardaway le dice: ¿qué hubiera pasado si no te ibas a los Lakers? Y él le dice: ¿qué hubiera pasado si vos no te lesionabas? Entonces, es ese fantasma que tiene Orlando desde esa época de podríamos haber sido gigantes y hubo algo que no terminó sucediendo, que es tremendo. Y a la vez, me parece que como disparador del documental y para retratar una época que es esa época de efervescencia de la NBA, de qué es lo que va a venir después de los Bulls, es espectacular. Ellos son los productores del documental, también están metidos dentro de esta película que se puede ver en Star Plus, y es como dice Clemen, es que hubiese pasado sí, porque todo da a entender que después con los títulos que ganó Shaquille O'Neal en los Lakers, tarde o temprano a los Orlando Magic les iba a llegar ese anillo de la NBA, porque estamos hablando de dos jugadores súper distintos que tuvieron un final con Orlando Magic bastante feo, bastante trucho, porque mucha parte de su público terminó bastante enojado con ambos jugadores, pero a la larga volvieron y son reconocidos como quienes realmente cambiaron un poco la historia y le dieron entidad y personalidad a un equipo joven que a los primeros años de vida ya se encontró con estas dos mega figuras. Así que recomendamos que vayan a buscarlo en Star Plus. Se llama This Magic Moment y es la historia de los Orlando Magic en esa primera etapa tan gloriosa, aunque no tenga títulos, no deja de ser una historia hermosa para contar. Y yo lo que te propongo, Juan, es que te quedes por ahí para escuchar, para volver a revivir esa columna que hicieron Fede Vareiro y Agus Genoni dedicada a Martín Carrizo. No hace tanto tiempo, la verdad que debe hacer 1 mes y medio, 2 meses, cuando hablaron sobre la carrera musical de Martín Carrizo, todo lo que dejaba, y que la vamos a ver y escuchar hoy en el día en el cual Martín partió, y estamos todos recordando su música y todo lo que nos dejó. ¿Te parece, Juan?
Me parece hermoso, muchas ganas de volver a escucharla. El archivo es importantísimo para nuestras vidas porque estos registros son los que van a mantener la memoria de Martín viva. Abrazo, Juan.